Buenos días, bienvenidos a su noticiero de confianza para noticias constitucionales. Al lado de mi compañera Ismar Fernández les traemos las últimas noticias de la Corte Constitucional, la cual les comenzará comentando acerca del caso desde Falco hacia la DNE. A continuación, Ismar Fernández. Muchas gracias, Verónica. Así es. El día de hoy tenemos como protagonista de nuestra primera noticia a nada más y nada menos que al exmagistrado Luis Fernando Sáchica, condenado a 23 años por los delitos de peculado, prevaricato, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad ideológica en documentos públicos por la entrega irregular de 2 estaciones de servicio en 2010, cuando hacía parte de la Subdirección de Bienes de la Dirección Nacional de Estupefacientes, mejor conocida como la DNI. Por esos hechos, a Sáchica, además de la condena, se le impuso una multa de más de 400 millones y una inhabilidad para ejercer cargos públicos durante un poco más de 280 meses. El exmagistrado logró que la Corte Constitucional dejara sin piso la orden de captura que pesaba en su contra desde el mes de enero del año pasado. A través de una tutela, el exfuncionario dijo que el juez cuarto del conocimiento de Bogotá vulneró sus derechos a la libertad personal y al debido proceso al ordenar su captura en el fallo, cuando en la audiencia de lectura del fallo había mencionado que su detención era totalmente innecesaria. Documento en el cual Sáchica explicó que la Fiscalía nunca contempló una medida de aseguramiento en su contra. El exmagistrado resaltó que compareció ante la justicia las veces que fue requerido y además su proceso judicial lo llevó con libertad sin ningún tropiezo. Por último, reiteró que el juez no fue coherente en la decisión respecto a lo que mencionó en el fallo escrito y lo que dijo en la audiencia pública sobre lo improcedente de ponerlo tras las rejas. La Corte, tras analizar el recurso del exmagistrado, encontró que el juez vulneró los derechos al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la libertad de Sáchica Méndez, puesto que la sentencia modificó la decisión de dejarlo en libertad en el anuncio del sentido del fallo. Para la Corte, el juzgado desatendió que en el proceso penal el fallo es un acto complejo que posee unidad temática, conceptual y jurídica, el cual no puede ser desconocido o variado al momento de expedir la sentencia escrita. Además, la Corte consideró que ese proceso posee, como lo mencioné anteriormente, una unidad temática, jurídica y conceptual, en la que no se permiten disonancias o retractaciones entre las etapas de proceso judicial porque vulnera el derecho al debido proceso. Muchas gracias, Isamar, por esta intervención y tan interesante noticia. A continuación les hablaremos sobre la violencia a la mujer en comunidades indígenas. Comenzaré citando al Alto Tribunal, quien determinó que ninguna tradición indígena o método de justicia étnico es más importante que los derechos concedidos a la mujer colombiana en Constitución. Al estudiar el caso de una indígena Ipiales, quien fue castigada con latigazos por plantarse contra una votación al parecer corrupta. Las costumbres de la justicia étnica nunca podrán pasar por encima de los derechos concedidos a las mujeres colombianas en la Constitución colombiana. Así se pronunció la Corte al momento de resolver la tutela de Cisneros, quien denunció haber sido callada en una votación comunal y castigada con látigo, según decidieron sus autoridades. A continuación, mi compañera les dará un poco más de información acerca de este caso, que está muy interesante. Así es, Verónica. Muchas gracias. El expediente comenzó en enero de 2022, cuando el resguardo citó a votación para elegir al padre o madre enlace, una autoridad que adelanta las labores administrativas y que gestiona dineros del gobierno provenientes de Familias en Acción. Aunque más de 1,000 personas se pusieron a la designación dicha madre enlace, la sesión cerró con tal decisión al parecer irregular. Una madre cabeza de familia se acercó a la mesa, tomó el acra y la rompió como protesta. Fue cuando 23 comuneros la empujaron y violentaron. Un grupo de mujeres la defendió, entre ellas Cisneros, pero lo único que recibieron fueron castigos con látigo. Para empezar, la Corte Constitucional señaló que la Jurisdicción Especial Indígena tiene total autonomía, pero está sometida a ciertos límites. Un ejemplo claro es que tendrá prohibida estrictamente la pena de muerte y la implementación de tortura, entre otras. Asimismo, se garantizará el proceso. Y así como la justicia indígena tiene que someterse a las reglas para todos los colombianos, también lo debe hacer si se trata de proteger los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia. Las comunidades deben encontrar una armonía entre sus costumbres indígenas y las garantías de las mujeres. En el caso particular, la Corte Constitucional consideró
que debía proteger los derechos de Cisneros al debido proceso, a la libertad de expresión y a una vida libre de violencia de género. En un plazo de 30 días, el resguardo indígena deberá conformar un espacio con representantes de mujeres en su comunidad para realizar un papel dentro de su jurisdicción. Se deberá examinar los principales problemas en cuanto a las garantías judiciales dentro de su justicia propia. La decisión cobija, por supuesto, a todas las mujeres indígenas de Colombia, que tendrán a la Constitución de su lado por encima de toda justicia tradicional. La siguiente noticia se encuentra respaldada por la sentencia T-094 del año en curso, en el cual se expone el caso de la señora Joana Ardila, una auxiliar de enfermería que interpuso una tutela en contra de Hospital en Casa SAS, con el fin de que se amparen sus derechos a la estabilidad laboral reforzada, al mínimo vital inmóvil, a la vida digna, a la igualdad y a la salud. Esto debido a que dicha empresa terminó su contrato laboral de 8 años sin justa causa y sin que mediara autorización del Ministerio del Trabajo. Lo anterior en desconocimiento de la estabilidad laboral reforzada de la que el accionante es titular en virtud de su condición de salud. Al estar diagnosticada con una serie de enfermedades de origen laboral, la señora Peña relató que en el año 2015 empezó un cuadro clínico de dolor consistente y adormecimiento del codo derecho hasta el quinto dedo, que posteriormente se le presentó en el codo izquierdo también. El 30 de octubre del 2020, la EPS de la señora Peña emitió diagnóstico de epicondilitis medial derecho, epicondilitis lateral bilateral y atrapamiento del nervio ulnar derecho, enfermedades de origen laboral. La ciudadana argumentó que dichas enfermedades se desarrollaron como consecuencia de sus labores como enfermera, particularmente por los esfuerzos físicos que debía realizar en el cuidado de una paciente que pesaba alrededor de 130 kilogramos, pues debía levantarla y asistirla en el desarrollo de ejercicios de movilidad 7 veces al día en un horario de 12 horas, enfermedades de las cuales era conocedora la empresa. La tutelante además alegaba que Hospital en Casa vulneró su derecho al mínimo vital, a la igualdad y a la vida digna, puesto que su subsistencia y la de su hijo menor de edad dependían del salario que recibía y actualmente no contaba con los recursos económicos para satisfacer sus necesidades mínimas. Los jueces de instancia declararon improcedente la acción por considerar que no cumplía con el requisito de subsidiariedad. No obstante, acorde al material probatorio recaudado, la sala de revisión encontró que en este caso sí se cumplía el requisito de subsidiariedad, en razón a que el accionante se encontraba en una situación de debilidad manifestada por su condición de salud y socioeconómica, además del hecho de que la madre cabeza de familia, lo cual la convierte en un sujeto de especial protección constitucional. Para la resolución de este caso, la Corte recordó los 3 presupuestos que se deben estudiar para determinar si una persona es titular de la garantía de la estabilidad laboral reforzada por salud, a saber, primero, que se establezca que el trabajador realmente se encuentra en una condición de salud que le impida o dificulte significativamente el normal y adecuado desempeño de su actividad. Segundo, que la condición de debilidad manifestada sea conocida por el empleador un momento previo al despido. Tercero, que no exista justificación suficiente para la desvinculación de tal forma que sea claro que el despido fue discriminatorio. Para este caso se encontró que se cumplían los 3 elementos mencionados. De ahí la sala considera el amparo solicitado respecto a los derechos de igualdad, al mínimo vital y a la vida digna, y ordenará el reintegro del accionante a la corporación, así como el pago de las prestaciones y salarios dejados de recibir, además de la indemnización correspondiente. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en nuestra tarde de noticias constitucionales. Los esperamos la próxima semana para más noticias y más información de su interés.